La sombra en el cuarto frío. Me llamo Carlos, tengo 37 años y llevo 15 trabajando en el CEMEFO de la Ciudad de México. A lo largo de los años, he visto más de lo que alguien debería ver en toda una vida: cuerpos irreconocibles, víctimas de crímenes terribles y accidentes que parecen sacados de una pesadilla. Aprendí a separar mi vida laboral de la personal, a no llevarme el trabajo a casa. Pero en 2012, una noche lluviosa, algo cambió. Ese fue el año en el que descubrí que hay cosas que ni la experiencia más fría puede explicar, algo que me acompaña hasta hoy. Era una noche como cualquier otra, o eso pensé al llegar. La lluvia golpeaba las ventanas del edificio y un viento fuerte silbaba en los corredores vacíos. Me asignaron la autopsia de un hombre sin identificación, un caso rutinario en la morgue. El cuerpo había llegado esa misma tarde, traído por los paramédicos desde un callejón del centro. Según el reporte, el hombre tenía alrededor de 40 años, sin signos evidentes de violencia. Pero algo en su rostro, bueno, lo poco que quedaba de él, me inquietaba. Era como si estuviera petrificado en una expresión de absoluto terror. Me puse el equipo de protección y encendí las luces del cuarto frío. Había una extraña vibración en el aire esa noche. Algo que no podía identificar, pero que se sentía como si el lugar estuviera más pesado de lo normal. La luz, como de costumbre, parpadeó al encenderse. Ya me había acostumbrado a esas fallas eléctricas, pero esta vez el parpadeo fue más largo, como si algo bloqueara el flujo de energía. Decidí ignorarlo y concentrarme en el trabajo. El cuerpo estaba sobre la mesa metálica, cubierto con una sábana blanca que apenas lograba ocultar su estado. Al retirar la sábana, sentí un golpe de aire helado, como si el cuarto hubiese perdido toda su temperatura de golpe. Observé al hombre con detenimiento, su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos, aunque cerrados, parecían luchar por abrirse. Una sensación incómoda se instaló en mi estómago, pero intenté enfocarme en el procedimiento. Todo iba bien hasta que levanté el bisturí para el primer corte. Fue entonces cuando sentí que algo no estaba bien. La luz volvió a parpadear, pero esta vez con mayor intensidad. Miré hacia arriba y vi que las sombras en el techo se movían, como si tuvieran vida propia. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de procesar lo que veía. Pensé que era mi mente jugando conmigo, el cansancio acumulado. Pero cuando regresé la mirada al cuerpo, noté que algo había cambiado. Su expresión, antes congelada en miedo, ahora parecía más relajada. Sentí una punzada de ansiedad, pero intenté racionalizar. Quizá fue un reflejo post-mortem, me dije. Seguí con el procedimiento, cortando con precisión quirúrgica. Sin embargo, cada vez que miraba hacia el cuerpo, algo en él parecía moverse, cambiar. No eran movimientos físicos, era más como si la atmósfera a su alrededor se distorsionara. Era sutil, pero inconfundible. Entonces sucedió algo que hizo que soltara el bisturí de golpe, las luces del cuarto se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió, y la única fuente de luz era la tenue claridad que se colaba desde el pasillo a través de una puerta entreabierta. Mi respiración se volvió pesada mientras mis ojos intentaban ajustarse a la penumbra. Al principio, no podía ver nada. Pero luego, algo captó mi atención. En el rincón más alejado del cuarto, junto al refrigerador de cuerpos, había una figura. Era alta, más alta que cualquier persona que hubiese visto. Su silueta era inconfundible, pero lo que me heló la sangre fue que carecía de rostro. No tenía ojos, ni nariz, ni boca, solo una superficie lisa y oscura que parecía absorber la poca luz del cuarto. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras esa cosa se deslizaba lentamente hacia mí. Intenté buscar una explicación lógica, pero no la había. Lo único que podía hacer era quedarme ahí, con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando la figura estuvo a pocos pasos de mí, se inclinó, como si estuviera examinándome. Fue en ese momento cuando escuché mi nombre. No sé cómo, pero supe que provenía de esa cosa. Era como si el sonido se formara directamente en mi cabeza, algo que no podía bloquear ni ignorar. El pánico me invadió y corrí hacia la puerta, pero al llegar al pasillo, me detuve en seco.
Las sombras del cuarto no se habían quedado ahí, se extendían por las paredes, danzando y retorciéndose como si fueran entidades vivas. El corredor, que usualmente era un espacio seguro, ahora parecía interminable, como si se estirara más allá de lo que mi vista podía alcanzar. Decidí regresar al cuarto frío, pensando que podría encerrarme ahí hasta que alguien más llegara. Pero al volver, me di cuenta de que el cuerpo sobre la mesa ya no estaba. En su lugar, la sábana blanca se encontraba arrugada, como si alguien la hubiera quitado de golpe. Sentí una presión en el pecho, una sensación de ahogo que no podía controlar. Y entonces, lo vi. El cuerpo del hombre estaba de pie junto a las camillas, mirándome con esos ojos que nunca había visto abiertos hasta ese momento. No eran ojos humanos. Eran vacíos, profundos, como si contuvieran algo que no podía describir. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Parecía que aquella cosa quería algo de mí, algo que no podía entender. No recuerdo cómo logré salir de ahí. Lo único que sé es que cuando volví a la recepción, el reloj marcaba las 4 de la mañana. Había pasado más tiempo del que creía en ese cuarto. Mis compañeros llegaron poco después y trataron de preguntarme qué había pasado, pero no pude decirles nada. Nadie creería una historia como esa. Desde aquella noche, algo cambió en mí. A veces, cuando estoy solo en casa, siento como si alguien más estuviera ahí conmigo, una presencia que no puedo ver pero que sé que está ahí. Dejé el trabajo en el CEMEFO poco después. Nunca volví a ese cuarto frío, pero aún sueño con aquel cuerpo y con la figura alta que me llamó por mi nombre. Hay cosas que no pertenecen a este mundo, entidades que no pueden ser explicadas con la lógica ni la ciencia. Lo que encontré esa noche fue una de ellas, y sé que, de alguna manera, aún me está buscando. El niño del pasillo. El silencio de una morgue es diferente a cualquier otro. No es el tipo de calma que te reconforta, sino una que te recuerda constantemente que estás rodeado por aquello que todos temen, la muerte. Era 2015 y yo apenas llevaba un año trabajando en el CEMEFO de Tijuana. Había aceptado el trabajo porque, sinceramente, necesitaba el dinero. Nunca me habían asustado los cadáveres ni el ambiente sombrío. Pensaba que todo podía explicarse con lógica. Pero aquella noche entendí que no todo puede ser tan simple. Recuerdo que el turno comenzó como cualquier otro. Afuera hacía frío, con ese viento seco que cala los huesos y que siempre parece traer consigo el olor a descomposición. Había terminado de revisar unos documentos en la oficina y me dirigí a la sala de necropsias. Los pasillos estaban vacíos, como siempre, con las luces fluorescentes parpadeando de vez en cuando. No era algo fuera de lo común, el sistema eléctrico del edificio era antiguo y esas fallas eran constantes. La sala de necropsias estaba helada, como debía estar. Encendí las luces, me puse el equipo y me acerqué a las mesas. Esa noche tenía que trabajar con el cuerpo de una mujer joven que había fallecido en un accidente automovilístico. Había algo en su rostro, una serenidad extraña para alguien que había muerto de forma tan violenta. Me dispuse a empezar, cuando algo llamó mi atención. Era un sonido que no tenía lugar en un sitio como ese. Una risa. Aguda, corta, como la de un niño pequeño jugando. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero ahí estaba otra vez, clara y fuerte, proveniente del pasillo. Instintivamente agarré una linterna que tenía sobre la mesa y salí a investigar. El pasillo estaba vacío, como siempre. Las luces seguían parpadeando, pero no había señales de que alguien más estuviera ahí. Caminé hasta el final del corredor, apuntando con la linterna en todas direcciones. Nada. No había puertas abiertas, ni ventanas que pudieran haber dejado pasar a alguien. El sonido de mi respiración y el zumbido de las lámparas eran lo único que rompía el silencio. Después de unos minutos, regresé a la sala de necropsias, algo inquieto pero decidido a terminar el trabajo. Fue entonces cuando lo vi. Junto a una de las mesas de acero, donde estaban los cuerpos que aún no se habían procesado, había un niño pequeño. No debía tener más de 7 u 8 años.
Llevaba una camiseta blanca sucia y pantalones cortos, y estaba descalzo, con los pies descoloridos por el frío del lugar. No podía ver su rostro porque estaba de espaldas, pero lo más extraño era su postura. Estaba completamente quieto, inmóvil, como si hubiera sido colocado ahí por alguien más. Mi corazón se aceleró. No era posible que un niño estuviera ahí. La morgue no era un lugar al que cualquiera pudiera entrar, mucho menos un menor. Intenté moverme, pero mi cuerpo se negaba. Algo no encajaba. Era como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso, más pesado. Parpadeé, y el niño ya no estaba. No escuché pasos, ni vi movimiento alguno. Simplemente, desapareció. Me quedé mirando el lugar donde había estado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sentí una opresión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia abajo. Pero en lugar de huir, intenté convencerme de que había sido una alucinación, un truco de la mente provocado por el cansancio. Regresé al trabajo, aunque con una sensación de incomodidad que no me dejaba concentrarme. A medida que avanzaba con la autopsia, sentí que algo me observaba. Esa sensación constante de que no estaba solo en la sala se hacía cada vez más fuerte. Cada vez que levantaba la vista, esperaba ver al niño de nuevo, pero no había nada. Terminé más rápido de lo habitual, limpié el área y me dispuse a salir. Cuando apagué las luces de la sala y cerré la puerta, sentí la necesidad de mirar hacia atrás. No sé por qué lo hice. Era como si algo en mi interior me obligara a hacerlo. Al girarme, lo vi otra vez. El niño estaba parado al otro lado del vidrio de la puerta, mirándome fijamente. Esta vez podía ver su rostro. Sus ojos eran grandes, demasiado grandes para su cabeza, y estaban completamente negros, sin rastro de blanco. Su expresión no era ni triste ni feliz. Era neutra, vacía, como si no entendiera qué era lo que estaba haciendo ahí. Me quedé paralizado por unos segundos antes de girar y correr por el pasillo hacia la recepción. Sentía que el aire se hacía más frío con cada paso, como si algo me estuviera siguiendo. Al llegar a la recepción, vi a mi compañero de turno revisando unos papeles. Lo miré, tratando de calmar mi respiración. No sabía cómo explicarle lo que acababa de pasar. La noche terminó sin más incidentes. No le conté a nadie lo que había visto, temiendo que me consideraran loco. Durante los días siguientes, traté de evitar la sala de necropsias lo más que pude, delegando las tareas a mis compañeros. Pero algo me seguía perturbando. Cada vez que pasaba cerca de esa sala, sentía como si algo me estuviera llamando. Una semana después, volví a escuchar la risa. Esta vez, no provenía del pasillo, sino de dentro del refrigerador donde se almacenaban los cuerpos. Abrí la puerta lentamente, con el estómago revuelto. Dentro, todo estaba en orden. Los cuerpos estaban en sus respectivas bandejas, cubiertos con etiquetas y mantas. Pero en el fondo, en la última bandeja, había una mancha oscura que no recordaba haber visto antes. Me acerqué, sintiendo que el aire se volvía más pesado a mi alrededor. Al retirar la manta, vi el rostro del niño, pero esta vez estaba en el cuerpo de un hombre adulto. Tenía los mismos ojos negros, la misma expresión vacía, pero algo en su forma era antinatural, como si el cuerpo estuviera retorcido para encajar en el espacio. No recuerdo cómo salí de ahí. Todo lo que sé es que después de ese día pedí mi transferencia a otro turno y evité volver al refrigerador por completo. A pesar de haber cambiado mi rutina, no pude escapar del recuerdo de ese niño. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué era realmente. ¿Una alucinación? ¿Un espíritu atrapado? ¿Algo peor? No tengo respuestas, pero cada vez que paso por un lugar silencioso o escucho una risa que no puedo identificar, siento que el niño todavía está ahí, esperando que vuelva a la sala de necropsias. Y eso es lo que más me aterra. El psicópata que no murió. Era 2008 cuando el caso más extraño y perturbador de mi vida llegó al CEMEFO de Monterrey. Para ese entonces, ya llevaba 10 años trabajando como técnico forense, lo que significa que había visto de todo.
Accidentes brutales, víctimas de crímenes atroces y cuerpos en estados que pocas personas pueden imaginar sin sentir ganas de vomitar. Uno se acostumbra, aunque no por completo, pero esa noche me di cuenta de que hay cosas a las que nadie, por mucho tiempo que lleve en este trabajo, puede enfrentarse sin quebrarse. Todo empezó en una tarde calurosa de agosto, cuando la policía trajo el cuerpo de un hombre que, según ellos, había causado terror en la ciudad durante meses. Un asesino serial, dijeron. Lo habían identificado gracias a una cámara de seguridad y finalmente lo acorralaron en un enfrentamiento que terminó con su muerte. Su nombre era desconocido, pero su apodo circulaba en los noticieros, el silenciador. Un hombre de mediana edad que había aterrorizado Monterrey al dejar a sus víctimas en posiciones extrañas y grotescas, todas con una particularidad, una mueca amplia y antinatural en sus rostros, como si estuvieran sonriendo en el momento de su muerte. Esa tarde, su cadáver fue trasladado a nuestra morgue. Yo estaba a cargo de la autopsia. No había nada particularmente raro en él a simple vista. Era un hombre robusto, de unos 45 años, con una herida de bala en el pecho que había sido fatal. Sin embargo, había algo en su rostro que me hizo sentir incómodo desde el primer momento. Sus labios estaban curvados hacia arriba en lo que parecía una sonrisa, pero no era una sonrisa común. Era una expresión extraña, inhumana, como si su rostro se hubiera congelado en una burla macabra. La temperatura del cuarto frío parecía más baja de lo normal esa noche. Ajusté los controles del aire acondicionado, pero todo indicaba que estaba en el nivel habitual. Sin embargo, sentí una especie de opresión en el ambiente, una pesadez que no podía explicar. Me convencí de que solo era el cansancio acumulado. Trabajar en la morgue no es fácil, el ambiente ya de por sí puede resultar perturbador y mi turno nocturno no ayudaba. Comencé con los procedimientos habituales. Coloqué el cuerpo sobre la mesa metálica, preparé las herramientas quirúrgicas y encendí la lámpara de luz blanca que siempre utilizábamos para las autopsias. Todo iba como de costumbre hasta que corté la piel del tórax. Fue entonces cuando escuché algo. No era un ruido común del equipo ni el crujido de los huesos al realizar la incisión. Era algo más. Un gemido bajo, como si el aire atrapado en sus pulmones hubiera escapado en el momento justo en que lo abrí. Me quedé inmóvil por unos segundos, escuchando. Traté de explicarlo de forma lógica. A veces, los cuerpos hacen sonidos extraños debido a los gases acumulados, y eso era lo que seguramente había pasado. Aún así, me resultaba inquietante. Continué con la autopsia, tratando de ignorar la incomodidad que sentía. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil era concentrarme. De repente, las luces de la sala parpadearon y se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad total. Mi respiración se aceleró. Extendí la mano hacia mi linterna de emergencia, que siempre llevaba conmigo para casos como este. La encendí y apunté hacia la mesa de autopsias, pero lo que vi me hizo soltar la linterna. El cuerpo ya no estaba en la posición en la que lo había dejado. El torso, que había abierto meticulosamente minutos antes, estaba completamente cerrado, como si nunca hubiera realizado ninguna incisión. Sus manos, que habían estado reposando a los lados, ahora estaban cruzadas sobre su pecho. Pero lo peor fue su rostro. La sonrisa que antes era inquietante ahora parecía más amplia, más intensa, como si algo lo hubiera animado, como si disfrutara de mi reacción. El cuarto seguía en penumbra, iluminado solo por la tenue luz de emergencia. A pesar de que mi lógica me decía que debía irme, algo me obligó a quedarme. Encendí nuevamente mi linterna y di un paso hacia la mesa. Quería pensar que era un efecto de mi mente jugando con mis nervios, que todo esto tenía una explicación racional. Pero al acercarme, noté algo que me heló hasta lo más profundo, los ojos del cadáver estaban abiertos. No recuerdo haberlos abierto yo. Estaban completamente fijos en mí, con un brillo opaco que no debería existir en un cuerpo sin vida. Me alejé de la mesa, intentando controlar el temblor en mis manos. Decidí salir de la sala y buscar a uno de mis compañeros. Algo en mi interior me decía que no debía estar ahí solo. Sin embargo, cuando me giré hacia la puerta, noté que estaba cerrada.
La había dejado abierta al inicio de la autopsia, pero ahora estaba completamente cerrada. Intenté abrirla, pero no se movía, como si algo del otro lado la mantuviera bloqueada. Volví la vista hacia la mesa, y lo que vi me hizo retroceder hasta chocar contra la pared. El cadáver ya no estaba sobre la mesa. La sábana que lo cubría estaba tirada en el suelo, y la mesa, vacía. Mi linterna temblaba en mis manos mientras iluminaba la habitación, buscando alguna explicación. Fue entonces cuando lo vi. El cadáver estaba de pie en la esquina más oscura de la sala. Su postura era rígida, antinatural, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, con esa misma sonrisa macabra en el rostro. Parecía mirarme, aunque sus ojos no tenían vida. Algo en mí se rompió en ese momento. Ya no podía pensar con claridad. Solo quería salir de ahí. De repente, las luces volvieron, parpadeando varias veces antes de estabilizarse. La habitación estaba completamente iluminada y al mirar hacia la esquina, el cadáver ya no estaba. Corrí hacia la puerta y, esta vez, se abrió sin problemas. Salí al pasillo, respirando con dificultad, y me dirigí a la oficina donde estaban los demás. No les dije nada, solo inventé una excusa para no volver a entrar a la sala esa noche. El resto de mi turno pasó en un estado de alerta constante. Cada vez que escuchaba un ruido o veía algo por el rabillo del ojo, me preparaba para lo peor. Pero nada más ocurrió esa noche. Cuando terminé mi turno, salí del edificio sin mirar atrás. Durante semanas, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa, esa expresión burlona que parecía decirme que sabía algo que yo no. Incluso en mi casa, sentía como si no estuviera completamente solo. A veces encontraba cosas fuera de lugar, como si alguien hubiera estado moviéndolas. Otras veces, me despertaba con la sensación de que algo estaba en mi habitación, mirándome desde la oscuridad. Finalmente, pedí una transferencia a otro turno, en otro departamento. No volví a hacer una autopsia en el CEMEFO de Monterrey. Pero incluso ahora, años después, no he podido olvidar lo que vi esa noche. Hay algo en esa sonrisa que me persigue, algo que me dice que lo que ocurrió en esa sala no terminó ahí. La muerte es el fin para la mayoría, pero hay excepciones. Y yo tuve la mala suerte de encontrarme con una de ellas. La risa en la morgue. He trabajado en el CEMEFO de Guadalajara durante una década. En ese tiempo, he aprendido que la muerte no siempre es el fin pacífico que nos gusta imaginar. He visto cosas que no solo desafían mi comprensión de lo que es humano, sino que me han hecho cuestionar si el lugar en el que trabajo debería considerarse un sitio de paso o un lugar de permanencia. Lo que les voy a contar no es algo que le desearía ni a mi peor enemigo, y hasta hoy me cuesta aceptar que ocurrió. Era una madrugada cualquiera, o al menos eso pensé. Mi turno había empezado a las 10 de la noche, como siempre, y para las 3 de la mañana ya estaba tan absorto en el papeleo que el mundo a mi alrededor parecía haberse detenido. La oficina era un espacio pequeño y frío, con paredes blancas y un escritorio de metal desgastado por los años. La luz del monitor era lo único que rompía la penumbra, ya que no me molesté en encender todas las lámparas. Me gustaba trabajar en ese ambiente, silencio absoluto, sin distracciones. Había apenas 3 cuerpos almacenados en el refrigerador esa noche, algo inusual, ya que normalmente la morgue estaba llena. Supongo que las noches tranquilas en una ciudad como Guadalajara también ocurren de vez en cuando. Terminé de revisar un informe sobre un caso reciente y me levanté para estirar las piernas. Fue en ese momento que lo escuché. Una risa. No era estruendosa ni exagerada. Era baja, corta, y sonaba como si alguien estuviera tratando de contenerla. Lo primero que pensé fue que era mi compañero Raúl, que trabajaba conmigo en el turno nocturno. Raúl era conocido por sus bromas de mal gusto, así que asumí que estaba intentando asustarme. Me giré lentamente, preparado para regañarlo, pero no había nadie. El pasillo que daba al cuarto frío estaba vacío, bañado por la tenue luz amarilla de las lámparas que siempre parecían estar a punto de fundirse. Pensé que tal vez Raúl se había escondido, así que me acerqué al refrigerador de cuerpos.
Era un bloque de acero imponente, con puertas numeradas que ocultaban lo que quedaba de los muertos. Todo estaba en su lugar, las puertas cerradas, sin rastro de que alguien hubiera estado ahí. Volví a la oficina, algo molesto, pensando que quizá había imaginado la risa. Me senté, intenté retomar mi trabajo, pero no podía concentrarme. Había algo extraño en el ambiente. Ese tipo de sensaciones que no puedes explicar, pero que se cuelan en tu mente y no te dejan en paz. La oficina, que siempre me había parecido un refugio dentro de un lugar tan lúgubre, ahora me resultaba opresiva. Pasaron unos minutos, tal vez más, cuando algo me hizo levantar la vista del monitor. Sentí un cambio en la atmósfera, como si hubiera alguien más en la habitación. Y entonces la vi. Estaba de pie, junto al refrigerador de cuerpos. Una mujer de cabello largo y oscuro, descalza, vestida con una bata blanca que se aferraba a su cuerpo como si estuviera húmeda. Sus brazos colgaban a los lados y su cabeza estaba inclinada hacia un costado, como si intentara observarme desde un ángulo extraño. Pero lo que realmente me paralizó fueron sus ojos. Eran completamente oscuros, sin brillo, como si estuvieran hechos de vacío. No me moví. No podía. Mis manos se aferraron al escritorio y mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez era una broma, una sombra, un maldito truco de la luz. Pero ella estaba ahí, completamente inmóvil, mirándome. Mi instinto fue levantarme e ir hacia la puerta, pero antes de que pudiera hacer nada, parpadeé y ya no estaba. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. El aire en la oficina parecía volver a la normalidad, pero yo no. Sabía que lo que había visto no era normal. Por primera vez en 10 años, sentí que no estaba solo en la morgue, y no en el buen sentido. No mencioné nada a Raúl. A la mañana siguiente, terminé mi turno y me fui a casa, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, un efecto del cansancio o del trabajo nocturno. Pero esa explicación no me consolaba. Los días pasaron, pero algo dentro de mí seguía inquieto. La imagen de la mujer no dejaba de aparecer en mi mente. Me obsesioné con buscar respuestas. Pregunté a otros compañeros si habían visto o escuchado algo extraño durante sus turnos, pero nadie tenía nada que contar. Me sentía como un loco, pero necesitaba entender qué había ocurrido esa madrugada. Fue casi una semana después cuando encontré una pista. Uno de los custodios, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando en el edificio, mencionó algo en una conversación casual. Me dijo que hacía años, antes de que yo llegara al CEMEFO, una joven había muerto justo ahí, en la morgue. La historia, según él, era que la mujer había sido llevada para una autopsia después de un supuesto suicidio, pero antes de que pudieran iniciar el procedimiento, algo sucedió. El custodio no sabía los detalles, solo que la mujer había fallecido en circunstancias poco claras y que su cuerpo había permanecido en el refrigerador durante varios días sin ser reclamado. Me dijo que algunos empleados antiguos decían que a veces algo pasaba en el cuarto frío. Puertas que se abrían solas, cambios inexplicables en la temperatura, o incluso el sonido de pasos en los pasillos cuando nadie estaba allí. No sabía si creerle, pero lo que me contó hizo que todo encajara. La mujer que vi junto al refrigerador, su expresión vacía, su forma de estar ahí como si no perteneciera a este mundo. Todo apuntaba a que era ella. Desde esa noche, las cosas en la morgue no volvieron a ser normales para mí. Durante los turnos nocturnos, siempre sentía que alguien me observaba, incluso cuando estaba completamente solo. En varias ocasiones, las luces parpadearon justo cuando pasaba por el pasillo del refrigerador y una vez encontré una de las puertas abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado antes. Lo más perturbador ocurrió un mes después. Estaba solo, revisando informes en la oficina, cuando sentí que el aire se hacía más pesado, como aquella primera vez. Volví la vista hacia el refrigerador y, aunque no había nadie ahí, una de las puertas comenzó a abrirse lentamente. La bandeja salió con un chirrido metálico, y ahí, sobre la sábana blanca, había un mechón de cabello oscuro que no debía estar allí. No sé cuánto tiempo me quedé mirando aquello antes de reaccionar, pero cuando finalmente me acerqué, el cabello había desaparecido.
Casi me convencí de que estaba perdiendo la cabeza. Después de ese incidente, pedí ser transferido al turno diurno. No podía seguir enfrentándome a las noches en ese lugar. Aunque ya no trabajo en el turno nocturno, la sensación de que algo quedó conmigo no se ha ido. En mis sueños veo su rostro, su expresión vacía, y despierto con la certeza de que sigue ahí, esperándome. La muerte deja marcas, y no todas son físicas. Algunas se quedan atrapadas en los lugares donde la vida terminó de forma abrupta, y otras, peor aún, se aferran a quienes se cruzan en su camino. El cuerpo que lloraba. El silencio en la morgue nunca es un verdadero silencio. Siempre hay un zumbido eléctrico, el murmullo de los refrigeradores y el crujido de las paredes cuando el edificio, viejo y frío, parece respirar. Pero aquella madrugada en el CEMEFO de Toluca, el silencio se sintió diferente, como si algo más llenara el espacio. Soy Alejandra, trabajé ahí durante 5 años, y aunque mi trabajo nunca fue sencillo, esa noche me enseñó que hay cosas que no pueden archivarse ni olvidarse. Era invierno y las noches eran heladas. Las ventanas se empañaban con el frío exterior y los pasillos de la morgue, iluminados por lámparas fluorescentes, parecían más largos y vacíos de lo normal. Había comenzado mi turno a las 11 de la noche y para las 3 de la mañana el edificio estaba tan tranquilo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Teníamos una noche ligera, solo 4 cuerpos en el refrigerador y todo parecía ir con normalidad. Lo que no sabía era que aquella noche iba a cambiar todo lo que creía sobre mi trabajo y, tal vez, sobre la muerte. Estaba en mi escritorio revisando un expediente. Era el de una joven de 23 años que había ingresado el día anterior. Su causa de muerte era oficial, asfixia por ahorcamiento. Había sido un caso trágico. Según el informe, había tenido una pelea con su pareja horas antes de morir. Los vecinos escucharon gritos y luego, un silencio que duró toda la madrugada. Cuando finalmente alguien entró a su departamento, la encontraron en el suelo, con lágrimas aún marcadas en su rostro. La idea de que alguien muriera llorando siempre me había perturbado. Era como si su sufrimiento quedara atrapado en el momento, como si una parte de ellos no pudiera aceptar el final. Mientras pasaba las páginas del expediente, no podía dejar de imaginar su último momento, sola, desesperada y sin nadie que pudiera ayudarla. Traté de sacarme esas imágenes de la cabeza, enfocándome en los informes, pero el aire en la habitación parecía volverse más pesado con cada minuto. Y entonces lo escuché. Era un sonido suave, pero inconfundible. Parecía el llanto de alguien, un lamento apagado, ahogado. Mi primera reacción fue pensar que era el viento. El edificio, antiguo y mal aislado, a menudo dejaba pasar corrientes que producían ruidos extraños. Pero esta vez, el sonido era demasiado claro, demasiado humano. Venía del refrigerador, justo donde estaba almacenado el cuerpo de la joven. Me levanté lentamente, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Caminé hacia el refrigerador y el sonido parecía hacerse más evidente con cada paso. Era un gemido bajo, como si alguien estuviera sufriendo, pero al mismo tiempo no parecía estar dirigido a mí. Abrí la puerta del refrigerador con cuidado, esperando encontrarme con algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Ahí estaba su cuerpo, envuelto en la sábana blanca, completamente inmóvil. Y en el momento en que abrí la puerta, el sonido cesó por completo. Me quedé mirando el cuerpo durante unos segundos, esperando algún indicio de que el sonido pudiera haberse originado de otra parte. Revisé las bandejas, buscando algo que pudiera haber caído o desplazado, pero no había nada fuera de lo común. Cerré la puerta del refrigerador, sintiendo una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. Decidí regresar a mi escritorio e ignorar lo que acababa de pasar. Tal vez era solo el cansancio. Tal vez no. Minutos después, mientras trataba de concentrarme nuevamente en los informes, sentí un ligero cambio en el aire. No sé cómo describirlo. No era frío ni calor, pero era como si el ambiente en la sala hubiera adquirido un peso extraño.
De repente, sentí la necesidad de mirar hacia el refrigerador, como si algo me estuviera obligando a hacerlo. Me giré y lo vi. La puerta del refrigerador estaba ligeramente abierta, apenas una rendija, lo suficiente para dejar salir una corriente de aire frío. Yo misma la había cerrado con fuerza minutos antes. Algo no estaba bien. Caminé lentamente hacia el refrigerador, con cada paso sintiendo que el aire se volvía más denso, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Puse mi mano en el mango y lo abrí de golpe. Lo que vi me dejó helada. La sábana que cubría el cuerpo de la joven ahora estaba arrugada, como si alguien la hubiera movido. Sus manos, que antes estaban cruzadas sobre su pecho, ahora estaban a los lados, y su cabeza estaba inclinada hacia un costado. Parecía que alguien la hubiera manipulado, pero yo era la única persona en la morgue esa noche. Traté de controlar mi respiración y busqué alguna explicación lógica. Tal vez había cometido un error al colocar el cuerpo. Tal vez alguien más había entrado y no me había dado cuenta. Pero algo en mí sabía que ninguna de esas explicaciones era suficiente. El expediente seguía en mi escritorio y por un impulso extraño lo abrí nuevamente. Fue entonces cuando noté algo que antes había pasado por alto. Una de las fotos del caso mostraba la misma sábana arrugada y la misma posición de las manos, justo como estaba ahora. Era como si el cuerpo estuviera recreando el momento exacto en que lo encontraron. Decidí cerrar el refrigerador y alejarme. Me dije que solo tenía que pasar el resto de mi turno y dejar que alguien más se encargara de todo. Pero justo cuando estaba a punto de sentarme, las luces de la sala parpadearon. 1, 2, 3 veces, y luego volvieron a la normalidad. Sentí un sudor frío en la frente mientras miraba alrededor, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación racional. Pero no terminó ahí. A lo largo de la madrugada, el llanto volvió. A veces era apenas un murmullo, otras veces más claro, como si alguien estuviera justo detrás de mí. No podía ignorarlo, pero tampoco podía enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Traté de ocupar mi mente, de mantenerme en movimiento, pero cada vez que me detenía, el sonido regresaba, más fuerte y más insistente. Cuando finalmente amaneció, salí del edificio sin mirar atrás. Pedí el resto del día libre y pasé las siguientes horas intentando olvidar lo que había pasado. Pero el recuerdo del cuerpo, de la sábana arrugada y de ese sonido persistente seguía persiguiéndome. Unos días después, hablé con uno de mis compañeros que llevaba más tiempo trabajando en el CEMEFO. Le conté lo que había sucedido, esperando que me dijera que era algo común, que me tranquilizara. Pero en lugar de eso, me miró con una expresión seria y me dijo que no era la primera vez que alguien escuchaba ese llanto. Me dijo que, según los rumores, algunos cuerpos llegaban a la morgue con algo más que su muerte. Que los lugares donde las personas mueren de forma violenta o con emociones intensas, a veces, dejan algo atrás. No sé si lo que viví fue real o si fue producto de mi mente tratando de llenar los vacíos de una noche larga y solitaria. Pero desde ese momento, ya no puedo escuchar el llanto de un niño o el gemido de una puerta sin que mi mente regrese a esa morgue, a ese refrigerador y al cuerpo de esa joven que, incluso en la muerte, parecía incapaz de encontrar paz. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.